Bueno, ahora sí. ¿Qué es lo que él propone? En este sentido, para las casas, digo, ¿no? En relación a esto. Puede ser, profe, puede ser un momento de aprendizaje entre los padres y los niños, que se lean. Yo leí una parte que me interesó que decía que se lean estos momentos como momentos de aprendizaje, porque más que interacción en la casa, como por ejemplo cosas cotidianas como cocinar, que se lean como momentos de aprendizaje porque terminan siendo importantes. Y él utiliza una palabra que es convertir. Él dice que la casa es como un laboratorio. Exacto. O sea, Un laboratorio. Claro, que las casas se constituyan en laboratorio, porque lo que él reconoce, ¿qué dice en torno a los contenidos? ¿No? Esta preocupación como docentes, ¿no? Esta preocupación permanentemente nuestra, que hay que impartir contenidos. Y bueno, y la pandemia nos enseñó a que qué pasa con los contenidos. ¿Cómo hacemos para trabajar los contenidos? Y de ahí que surge esta propuesta de Tonucci. Porque dice que los contenidos tienen que ser aceptables. Ajá. Fíjense ustedes cuánto de los contenidos que nosotros nos preocupamos o que forman parte de nuestra intencionalidad docente están implícitos en que si transformamos la cocina en un laboratorio, ¿cuántos contenidos aparecen allí? ¿No? Matemática, lengua, en esto de las cantidades, más, menos. Las recetas. Claro, las recetas, la escritura de la receta en sí mismo, la importancia del lenguaje escrito, porque de hecho si no leo la receta, por más que tenga todos los ingredientes, si no leo la receta, que no me salga lo que la receta me propone, ¿sí? Porque hay determinados pasos, hay determinadas cantidades. Susana. Claro, sí, no puedo, viste que yo tomo la palabra y me tengo que amordazar, no puedo. La pregunta sería: ¿qué ciencias encontramos en la cocina? Claro. Que podemos visualizar como espacios curriculares por ahí para ustedes, en una cocina, en una casa. Ahí lo dijo matemática. Las Algo, ciencias naturales. algo. Leer una receta o interpretar una receta, ¿qué sería? Sería que entran todas: lengua, matemática, natural, Interpretación de texto, la mezcla de los... Sí, interpretación de texto. Bueno, interpretación de Pero, texto. por eso cada... Los ingredientes sería como ciencias naturales, me parece. Claro, a eso voy. A cada actividad por ahí ponerle el área a la que corresponde. Si vamos a leer una receta, ¿de qué sería? Lengua, literatura. Más atrás, Alfabetización. Bien. Ahí mezclar los ingredientes, lo dijeron, dentro de ciencias naturales. ¿Pero qué de las ciencias naturales? Claro. Porque mirar una planta también es ciencias naturales. Sería como química, ¿qué rama hace? la mezcla de Química. esos ingredientes. Y, claro. Y si yo estoy pesando la harina o midiendo... Sí, también se podría hablar de nutrición, también desde ciencias naturales. También se puede hablar desde matemáticas, por ejemplo, lo que hice fue trabajar a través de la receta la tabla de proporcionalidad directa. Por ejemplo, si hacías vamos a ponerle una torta con tantos gramos de harina, tanta levadura, tantos huevos, y haces 2 tortas, ¿cuánto? 4 tortas, ¿cuánto? Claro. Y así, entonces, se trabajaba la tabla de proporcionalidad directa también a través de la receta, uniendo de alguna forma lengua con matemáticas. Claro. Fíjense, desde ciencias naturales el cambio de estado, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, si caliento la manteca, pasa del estado sólido al líquido, ¿sí? Líquido. Además por ejemplo, esto que decía Angie de los nutrientes. Bueno, también está, como decía Noé, la química, la física, la matemática, las naturales, la lengua. Fíjense en este pequeño aditamento que hace Tonucci, sin ir más lejos, si nosotros empezamos a pensarlo
más detenidamente qué es lo que él quiso decir. Fíjense, solo pensamos en una actividad. Al constituir la cocina en un laboratorio, fíjense cuántos contenidos están trabajando allí. Bueno, esto es lo que a lo que él nos incita a pensar, ¿no? Ya que estamos obligados a estar dentro de casa, bueno, veamos cómo hacemos esa estadía en casa para que también sea una instancia de aprendizaje. Y no es porque nos querramos sacar el lazo del cuello nosotros como docentes, pero bueno, en este sentido, no hay otra forma. La familia tiene que mediar en este aprendizaje, tiene que mediar. Nosotros podemos invitarlos a cocinar o invitarlos a que nos comenten qué cocinaron en familia y después poder abordar estos contenidos que allí están inmersos. Pero necesariamente necesitamos de que la familia esté involucrada, ¿no? ¿Y qué otra propuesta hace Tonucci en ese texto? A mí me llamó la atención la parte donde dice que en este último tiempo se pensó mucho, los psicólogos pensaban mucho sobre qué le estaba pasando a los docentes o qué le estaba pasando a los mayores, pero nadie se ponía a pensar realmente qué es lo que le pasaba a los niños adentro de la casa encerrados. Y que cada uno necesita su privacidad, que por más humilde que sea su privacidad, necesita la suya, aunque sea un rato, para jugar, para hacer videollamada con sus amigos. Esas cosas lo vi interesante porque es darle importancia a lo que piensan los más chicos. Sí, y que desde ese lugar estamos pensando lo estamos pensando como un sujeto de derecho, ¿no? Que tanto nos llenamos la boca diciendo las niñas son sujetos de derecho, pero bueno, este es un derecho, el derecho al poder ser escuchado, y que nadie se detuvo tal vez en preguntarle a un niño qué es lo que necesitas, qué es lo que querés, qué es lo que te gustaría. Esto, a ser escuchado. Y al ser escuchados, de ahí pueden surgir estas propuestas. A veces, fíjense con qué tampoco podemos proporcionarles un espacio. Poner una sábana, estirar una sábana entre dos sillones y esa es su cueva, ¿no? Y allí que suceda todo lo que él quiera que suceda debajo de ese espacio que le es propio, que es de él, que puede inventar, ¿no? Cambiarle la forma, cambiarle, no sé, una cueva, una casa, abajo del mar, no sé, ¿no? La infinidad de opciones que los niños pudiesen entrar a ese pequeño ámbito que les es propio. Sí, pero que ahí También decía propone... que necesitaban los niños. Dale, No, Denise. habla, Denise. Dale, Denise y después Ceci. Ah, bueno, que ahí decía que los niños necesitaban huir, escaparse, esconder, entonces decía que por ahí con solamente correr un mueble o algo se podría hacer ese espacio o con solamente una sábana así entre sillas, ese espacio para que el niño pueda jugar y expresarse, desenvolverse en ese sentido. Ceci, ¿qué ibas a decir? Que el otro que planteaba era le decía a los niños que hagan un diario donde ellos escriban lo que están viviendo, para cuando sean más grandes ellos puedan decir, sí, yo estuve ahí, yo viví eso, y para que quede todo registrado. Lo decía. Y le decía a los niños campeones, que eran unos campeones. Sí. ¿Y qué podríamos hacer en el nivel inicial, cuando los niños aún no escriben? ¿Cómo podemos hacer que ellos registren este sentir, esta situación que han experimentado? De dibujos. Y Es su manera atesorar. de vivir. Exacto. Y atesorar todos esos dibujos que ellos hicieran, y tal vez nosotros ir escribiendo detrás, se me ocurre, ese dibujo, qué es lo que ellos dicen, que han expresado allí, y dentro de unos años retomar, porque es cierto, es una situación inédita y hemos sido protagonistas de algo que no hemos pasado, al menos en mi familia, yo ni recuerdo que nunca jamás haya pasado por una situación parecida a esta. Entonces es un hecho inédito,
Es muy interesante el hecho de poder registrar esta situación inédita y mucho más aún el sentir de esta situación inédita, porque va a haber mucha documentación respecto a qué dio origen el COVID, de dónde a dónde fue, vino, cómo se transmite, hay mucha información respecto a eso, pero no en relación a los sentires y mucho menos de los niños. Profe, ¿y puede ser que en estos actos de la vida cotidiana, como por ejemplo puede ser cocinar una receta, él lo que dice es que los maestros los deberían convertir, o sea, estas acciones las deberían convertir en contenidos aceptables para poder trabajar en la escuela, digamos, y no darles otros contenidos que sean los clásicos, digamos, de la escuela, sino esto de retomar las prácticas del hogar para poder enseñar de esa manera. Exacto, lo que pasa es que, ¿qué tiene que ocurrir en una situación que es la mayor parte de los teóricos en este periodo han esgrimido muchas de estas ideas, ¿no? Fíjense, nosotros lo acabamos de decir, ¿cuántas son las áreas que están involucradas en una receta? Quienes nos tenemos que reformatear de algún modo somos nosotros, los adultos, los educadores, porque los contenidos siguen estando allí. Todo aquello que nosotros nos proponemos, ¿no? Con intencionalidad pedagógica, didáctica, desde las distintas áreas, está inmerso en una receta. Pero bueno, ¿qué tiene que ocurrir? Nosotros somos los que tenemos que reformatearnos, volver a formatearnos y trabajar con esta propuesta, porque los contenidos están, ¿sí? Somos Claro. nosotros los que podemos leer que los contenidos siguen estando ahí. Sí, sí. Dejar de ver a esto de la virtualidad y de que están los chicos en la casa solo como un obstáculo, sino verlo como una herramienta también. Sí, tal cual, tal cual. Profe, ahí él decía que la crisis puede ser una bendición en ese sentido también. Sí, sí, porque también hay muchos autores que hace años vienen diciendo que la escuela está perimida, que el formato de la escuela en sí mismo está perimida y que bueno, que tal vez esta sea una ocasión para empezar a pensarnos desde otro lugar, bajo otro formato, ¿sí? Sí, igual tomando en cuenta la realidad social de que muchos niños y niñas no acceden a los... Obviamente. Como lo dice acá. Sí, totalmente. Inclusive ha habido grandes diferencias entre con ustedes mismas. Chicas que a lo mejor no han podido conectarse, pero porque no tenían internet o tuvieron que dejar de pagarlo o no tenían una computadora o si la tenían, tenían una para compartir con toda la familia y más de uno tuvo que trabajar desde la virtualidad. El trabajar desde nuestras propias casas, cómo estamos interrumpidos por la gente que pasa, que llega, que habla, y uno está hablando acá y llega otro, y nos hablan y nosotros nos hacemos las distraídas que no lo vimos, ¿no? Todas estas cuestiones que habitualmente nos pasan, les pasan a ustedes y nos pasan a nosotros también. Sí, sí, totalmente, también sin perder de cuenta. La casa del docente pasa a ser el aula, como Tal dice cual. la de bitácora de el otro texto. Sí, el de Patricia Redondo. Sí. Sí, acuérdense, ¿se acuerdan Como que cuando esto sí, nos mostraban cómo habían llevado adelante, cómo llevaba adelante sus propias propuestas Evelyn? ¿Se acuerdan de Evelina, una de las docentes que vino y a las que entrevistamos el año pasado? Bueno, ¿se acuerdan cómo ella había transformado un espacio de su casa para realizar las distintas propuestas que les ofertaba a sus alumnos? Los títeres que ella nos mostró cómo estaban hechos, porque es cierto, también a nosotros nos atrapó en medio de nuestras casas y todo el material didáctico y todo el material, los otros recursos, las cartulinas, los marcadores, la plasticola, todo quedó en la institución y bajo llave. Entonces, ¿cómo uno reinventarse en este afán de seguir trabajando con contenidos y con lo que teníamos en casa, ¿no? Entonces ahí apelamos a la vieja creatividad y aparecieron las tapitas, las medias, los corchos, las sillas, los manteles, las paredes, ¿no? Empezar a correr sillones,
¿Se acuerdan de las propuestas de Eve? Sí. Se me ocurre que más que darle clase a los chicos, habría que haber preparado un poquito a los papás, haber acompañado en hacerles actividades o alternativas a los papás. Claro. Porque ellos son papás, no tienen nada de didáctico ni de pedagógico su rol. Claro, pero bueno. Y bueno, ¿qué hago con mi niña que estoy encerrada desde hace 15 días acá? Claro, pero bueno, ese de trabajar con los papás es esto, hacerles estas otras propuestas de trabajar desde la cotidianeidad, ¿no? Y retomar estas acciones cotidianas y nosotros saber que en ellas hay un montón de contenidos y que, bueno, esa es nuestra función, pero primero tiene que estar esta actividad, ¿no? El hecho de cocinar juntos, bueno, que cocinen juntos y después la intencionalidad didáctica va a aparecer cuando retomemos esa receta que elaboraron y ahí viene nuestra parte, digamos, pero retomando aquellas cuestiones que hacen en la casa y no al revés, y no nosotros proponer. De hecho, Nicolás Trota lo dijo, que es muy importante mantener el diálogo entre la familia y la institución para que una comunicación y se puedan llevar a cabo prácticas buenas en la casa. Sí. Es clave la comunicación con la familia y la escuela. Sí. Y que desde algún lugar el nivel inicial es el nivel que, digamos, aún mantiene esta comunicación un tanto más fluida. A medida que se va pasando los niveles, pareciera que los niños ya dejan de ser niños y tienen que autovalerse, ¿no? Entonces esto, volver a retomar aquella relación que nunca debiera haberse interrumpido entre la familia y la escuela, ¿no? Sin importar la edad de las niñas. Bien, ¿qué más? Profe, también Scliar en la entrevista habla en relación a los contenidos. Porque Tonucci dice que hubo que intentar una escuela distinta ante la crisis, ante la situación de emergencia, y Scliar dice que como docentes también hubo que replantearse cómo estábamos mirando esa infancia, como que en algunos casos perduró la concepción de tener a los chicos, a los jóvenes quietos, haciendo algo, y entonces ahí qué contenidos son los que se quieren llevar a cabo. Sí. Y dice que fue un procedimiento que se ha vuelto obsesivo y poco interesante, reduciéndolo a formas banales, dar tareas, exigir cumplimientos, evaluar, y todo por mecanismos virtuales que no fueron ricos. Tal cual. Y cómo también hubo que reinventarse, porque cotidianamente llegaban a nosotros noticias de chicos que, como decía María, chicos que no tienen acceso a la virtualidad, y bueno, y los docentes empezaron a pensar otras estrategias para ver cómo se llegaba a estos niños que no tenían acceso, ¿no? Y hay infinidad ay, no me sale el término, que han llegado a nosotros de acciones. Estrategias que han tenido que utilizar. Gracias. Estrategias que han llevado a cargo los docentes para poder llegar a estos niños que a lo mejor no solo no es que no tengan, sino que en el medio en el que viven no hay internet, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién nos hablaba de eso? De las distintas formas o estrategias que los docentes encontraron para llegar a esas infancias. ¿Y cuáles mencionan? Es el artículo de la emocionante tarea de arte que hizo un niño de Luján con lo que tuviese a mano. Sí, ese es uno, pero viste, Patricia Redondo es la que dice, que bueno, ¿qué dice Patricia Redondo? A ver, vamos por partes, dijo Jack. ¿Qué dice Patricia Redondo? Ella dice que hay que tener como una nueva vinculación a través de
de la virtualidad y como reinventarse, ¿no? Como que los docentes y las docentes tuvieron que reinventarse en la forma de que se iban a conectar con esos chicos, esas chicas. Y Y menciona, como que la escuela rural, ahí está. sí, tenía como una anticipación a esto, que ellos siempre, no todas las propuestas que ellos hacían tenían una, o como tenía una continuidad, sino que tenían que ir viendo también cómo ir, no sé, llevándola adelante. ¿No? Y sin pensar Que mucho, eran propuestas no muy extensas, decía. sí, pero iban puerta a puerta, vieron que también hubieron difusión de imágenes donde los docentes iban y dejaban en las tranqueras, ¿no? Colgadas las actividades. Sí, sí. Decía, escrito a puño y letra también, decía. Esa es otra de las cuestiones, ¿no? Y habla también de una reorganización del hogar en cuanto a las rutinas y la adaptación a las rutinas. Cómo todo esto modificó esas rutinas en el hogar. Sí, sí. Y hay otros docentes que encontraron que el único modo de acercarse a las familias, pero porque es un hábito en determinados sectores, era a través de la radio. Entonces tampoco llegaban a las niñas por la virtualidad, sino que llegaban a través de una emisión de radio, donde les proponían algún recurso, a la enseñanza de alguna canción, alguna propuesta. Fíjense, ya ni hablamos. Y ahí dice, profe, las propuestas por audio de mensaje de WhatsApp, videos, contactos, dice contactos a través de blog y muchos, ahí dice las radios locales, clubes, iglesias y estancias, entre muchos otros. Bueno, como la profe de Ciencias Naturales, que una de las opciones fue darnos la clase a través de WhatsApp. Sí, sí, bueno, ¿vieron? Claro, como que buscaron diferentes métodos y se tuvieron que reinventar a lo que estaba pasando. Claro, habla de un acompañamiento permanente y en prácticas colectivas, ¿no? Y que dice que en el nivel inicial se les complicaba más mantener esto de la atención y el interés en los niños, claro, las niñas. Claro, porque ¿qué pasa? Una maestra, sí. Una maestra de la primaria donde fueron mis hijos mayores, que aún tengo contacto con ella y está más enterada de las cosas del secundario que yo, que la preceptora de mis hijos. Ella me contaba que iba casa por casa de sus alumnos a llevarle el cuadernillo, que lo preparaba ella y le daba una clase. No sé, 1 hora, 1 hora y media. Cuando ya se quería ir, tenía a todos los vecinitos, a todos los niños del barrio en una casa y estaba dando clase a todos. Claro. Le pasaba eso. Claro. Y también habla de esto de visibilizar otras realidades duras que aparecieron también, ¿no? Como que salieron más a la luz. Sí. Sí, y ahí viene a colación el ejemplo que traía Lu, ¿no? De este artículo que salió, creo que a ese hacía referencia Lu, este niño que se les pidió que hiciesen, lo tengo ese artículo. ¿Cuál es la propuesta? ¿Te acordás? Que se les pidió hacer una actividad y que hizo un dinosaurio con materiales, con barro que encontró y bueno, lo envió y quedó encantada la señorita Claro. con la propuesta. Pero fíjense hasta en esas prácticas, ¿no? Cómo se cinde lo que uno piensa o se imagina y lo que sucede en realidad. Bueno, y este contexto hizo que se pusiesen al desnudo estas situaciones, ¿no? Uno dice, bueno, pedirle que haga un dinosaurio, ¿quién no va a tener un papel, un lápiz? Y este niño se ve que ni siquiera eso tenía, pero una gran imaginación e hizo la actividad con lo que tenía a su alcance, eran palitos y tierra, ¿no? Y menudo dinosaurio hizo, una belleza, pero jamás se nos hubiese ocurrido plantearle que él lo haga de ese modo, sino la representación del docente capaz que estaba en que lo dibujase, que todos dibujasen un dinosaurio y que enviaran la foto del dinosaurio que habían hecho.
¿Qué más, chicas? Uy, se nos va a cortar. Bueno, volveremos. O si quieren, directamente cierro y volvemos. Así no nos corta entre medio.